¿Grabando? Ya. Entonces, yo aquí yo me diría, a ver. Sí, ya, maravilloso. Ok, ahora sí. Primero que nada, buenos días, buenas tardes. A ver, ¿qué vamos a ver hoy día? Y en ciertas cosas, ¿cómo vamos a recordar esto? Primero, es maravilloso tener gente aquí al frente, como que, sí, no, bueno, demasiado bien. Es como que yo no por dentro, así como, ¡ah! Así que ya. Ya, lo otro, a ver. Primero, enseñar qué fue. Son sucesiones. Adelante, ¿qué vamos? Ya, para la hora como que vayan llegando, así como que entren nomás a lo que entren, ¿ya? Mientras más que lo hagan, mejor, porque si no lo voy a molestar toda la clase. No, ya. No, sí, pasaba antes que yo hacía los cursos y siempre le había hecho clases a gente que tenía en la escuela de verano, entonces como era alguien que conocía mucho más y lo molestaba, pero como, porque sabía, ahora no puedo porque como que todos son desconocidos, así que, bueno, se salvaron. Ya, a ver, vimos lo que eran subsucesiones, ¿cierto? Y de subsucesiones había que recordar y entender muchas cosas de dónde. De introducción al cálculo, semana 9, semana 10, sucesiones. Y con esto entender muchos términos al final que vamos a ir ocupando. Hoy día vamos a recordar cosas de introducción al cálculo, semana 5, lo cual serían funciones, o de introducción al cálculo también semana 10 y 11, porque vamos a recordar límites también. ¿Para qué? Para poder con todo eso lograr ocupar nuestros teoremas en realidad que tenemos de existencia de soluciones. De existencia de soluciones, ¿como quién? Como TBI, teorema de valor intermedio. Lo cual es muy importante porque la intuición de ese teorema me tiene que decir que me va a dar la existencia de un punto. Me dice que existe un punto tal que se cumple cierta igualdad. Y después de agarrar ese teorema y moverlo por cualquier parte de la gráfica, me doy cuenta que puedo sacar la existencia de cualquier punto. Ya. Mucha cháchara, vamos a lo que sería la matraca, ¿ok? Traje un par de problemas programados para hoy, lo cual, bueno, me siento viejo cuando estoy acá, ¿no? Como que siento como todo muy lento. Ahí está, ahí, y ahí. Ya, perfecto. Okay. El enunciado hasta acá. Ya, todos tienen enunciado, como pueden abrirlo en el celu, igual como que hay. Por cierto, la temática de hoy día es tierra de osos, ¿ya? Era muy necesario eso, ya, vamos a recordar un poco ciertas cosas. Primero, de la clase auxiliar anterior, ¿a alguien le queda como alguna duda del resumen de contenidos? Por cierto, ¿se dieron cuenta que les subí como el desarrollo de los pendientes de la clase auxiliar? Sí. Ya, ese video, véanlo, porque uno fue grabado como en 3 días en 4 casas distintas, porque andaba como sobreviviendo en Santiago mientras consigo mi arriendo. Y además de eso también tiene como harta intuición al respecto, como que no te dice como, ya el desarrollo este, sino como que te dice el desarrollo este, pero se me ocurrió por este motivo, y lo conecté con esta cosa. Y al final, intuición, teoría y matraca, que es juntar las cosas, ¿ya? Así que vean, eso es importante. Eso, primero, a ver, de respecto a sucesiones y subsucesiones, ¿tienen alguna duda en particular? ¿Les queda claro la terminología? Sí, no, en este momento que ustedes participan, así como ya, sí. Ya, ok. ¿Alguien dijo que no? ¿Qué cosa? No, yo por lo menos no tengo dudas. Ya, ya, perfecto, ok. Lo importante de la sucesión y de una subsucesión, al final es cómo yo la voy contando. Yo voy contando el X1, el X2, el X3, el X4, el X5, el X... hasta acá, sí, pero también lo importante es cómo yo lo voy contando. Yo lo voy contando iterado por los naturales. Es decir, los naturales van a ser los subíndices que me van a dar orden a lo que sería mi elemento de la sucesión. Lo mismo pasa con la subsucesión, que es aquella que tiene una función creciente, estricta, ¿ya? Eso es importante en la subsucesión. Si yo no tengo la función creciente estricta, me va a quedar completamente mal, como mal ordenada mi subsucesión. Y eso lo vamos a ocupar. También ahí podemos recordar algo que era un teorema en particular, que nadie sabe escribir bien, pero todos sabemos cómo bueno es el teorema, que es el teorema de Bolzano-Weierstrass, que me dice cierta condición para yo tener subsucesiones convergentes. ¿Alguien se acuerda? Acotada, ¿cierto? Pero voy a sacar el programa porque si no va a quedar todo negro, así que no quiero quedar, o sea, el programa es negro, así que prefiero que no. Como vengo de blanco, la tiza no se nota. Ya. Está todo fríamente calculado. Ya. Entonces, sí, me dice que si tengo una solución acotada, va a existir al menos una subsolución convergente. Esto, al final y al cabo, lo que me va a dar, va a ser una
una condición para yo poder definir la convergencia a un punto. Y eso lo vamos a ocupar después de los ejercicios. Spoiler, en 12 minutos más. ¿Ya? Eso, ya. Después de ese como un poquito de recuerdo de lo que vamos a ocupar, démosle a la materia. Ya, el primer ejercicio, no sé si alguien lo puede leer o puede ver algo. Ya, puede leer. Entonces, participen, gracias. Ya, ¿ok? Considere una función f de RMR consigo. Un mínimo de raíz único en el plata. No. Dice que x tendiente a más infinito. Gracias. Ahora, ¿qué me están diciendo? Esto es lo que me dice el enunciado. Considera una función primero, definida de RNR. Ya hicimos recuerdos de la primera auxiliar, que eran recuerdos de toda introducción al cálculo. Ahora hagamos recuerdos de la primera auxiliar. ¿Qué es esto y qué es esto? Rápido. Dominio y recorrido, ¿cierto? Ok, parte importante. Entonces, si se dan cuenta, primero una función está definida en todo R. En todo R. Eso significa que no tengo ningún punto donde no esté definida. Ok, bueno, bonito, barato, maravilloso. Y llega a R. Además de eso, es continua. ¿Cómo yo puedo escribir la continuidad? Por cierto, ¿en la casa se escucha bien? ¿Sí? Sí. Sí, se escucha. Ya, ok. Vayan participando también ustedes, pues estamos todos acá. Acá, allá. Esa es mi cámara. Ya, ok. ¿Cómo yo puedo escribir la continuidad? ¿Alguna idea? ¿Alguna forma? Epsilon delta, ya esa es como la frase de que sacó esa rosa ahí, verás. Sí, exactamente eso. Porque el epsilon delta es como un poco feo. Cuando tengas ejercicios que te dicen ocupa epsilon delta, o te caracterizo esto con epsilon delta, ocupa epsilon delta. De antemano, intenta evitarlo un poquito, pero igual si no hay que ocuparlo en algún momento. Pero epsilon delta es muy buena respuesta, gracias por aquello. Pero también tiene algo que es equivalente. Y con equivalente me refiero a que es equivalente. Convergía este de tipo. Ya, eso mismo, preciso, conciso, algo más que termine en ISO, pero sí, es. Y es eso. Significa que si yo me doy una función, x sub n, que tiende a una x barra, eso implica que f de x sub n tiende a f de x barra. ¿Ya? Esa es una barra. Ok. Entonces, esa es una caracterización de continuidad. Es la caracterización vía asunciones de una continuidad puntual. Yo tengo la continuidad puntual en todo su dominio, tengo en particular que la función es continua. Ya, ok. Por cierto, los que están presenciales, ¿notaron que hablo muy rápido? Ya. Si de repente estoy como muy rápido, me dicen, Pablo, deja la pieza, está muy rápido. ¿Ya? Y si no, voy a seguir como hablando así. Pero bueno, ya. Mientras se vaya entendiendo y se vaya comprendiendo lo que voy diciendo, no hay ningún problema. Entendiendo esto, ok, tenemos ahora entonces una función que va de R en R, además es continua, y me dice esto de acá que es algo muy bonito. Posee un mínimo global. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo puedo escribir? Gente en la casa, gente no en la casa. Ya, un mayor igual, me gusta esa idea, ok, me gusta, pero me asusta, pero me gusta esa idea. ¿Ya? Que un f de x barra es menor o igual a f de cualquier x en el dominio. Maravilloso, hicieron la función perfecta, su menor o igual y su respuesta del hogar. Esto va a pasar, es que un f de un x barra va a ser menor o igual a f de x, y esto para todo x perteneciente a los reales. ¿Por qué? Porque soy un mínimo. Cuando yo soy un mínimo, soy menor que los elementos que están en su vecindad. Pero cuando soy un mínimo global, soy menor que los elementos que están en toda la vecindad. ¿Cuál es toda la vecindad? Todo el dominio, que son exactamente los reales. Eso significa ser un mínimo global. Pero hay otra particularidad que tiene un mínimo global.
No la estamos diciendo. Sí, no, bueno, ¿me spoileaste? Sí, ok. Pero otra cosa en particular, los mínimos son únicos. Y como el mínimo global es único porque le gana a todos, eso es importante, y eso me lo decía en el enunciado. Ojo acá, que podría tener. Tengo mínimos globales de la función. Los mínimos globales son todos estos compadres, pero no es único. Entonces interpretemos un poco dibujísticamente qué me está diciendo acá esto. Lo que me está diciendo es, tengo una función continua. Además de eso, está definida de RNR. Posee un mínimo global, ok, único, y además satisface esto. Este límite tiene un nombre en particular. Si alguien se lo sabe, se gana un pato punto. No sé para qué cresta sirve un pato punto, pero se canjea por pauta. ¿Cuál era la pregunta, perdón? ¿Qué significa esto? Ah, que no tiene máximo. Que no tiene imagen, ok, pero el límite cuando x va a más menos infinito, de f de x, igual a más infinito. Eso tiene un nombre en particular. ¿Para qué? Ya. ¿No Eso tiene un acotada? nombre. ¿Cómo? ¿No acotada superiormente? Sí, pero tiene un nombre, es como función de este tipo, es como función rosada. ¿Ah? ¿Y deja la posición? Sí, pero tiene otro nombre en particular. ¿Cuadrática? ¿Cómo? ¿Como una función cuadrática? O sea, si se mantienen los positivos, como que va para arriba, no sé. Eso es un caso particular de esto, pero gracias por, como que me sirve el contexto. Se le llama función coerciva. ¿Nadie la había escuchado antes? Obvio, uno se levanta por la mañana y dice, oh, mi función coerciva, qué linda, ¿no? Ya. Ok, se le llama función coerciva a aquella función que diverge a más infinito cuando yo me voy hacia los extremos. O sea, me estás diciendo, Pato, que tenía una función que va de reales a reales. Además de eso es continua. Posee un mínimo global. ¿Y para más explotan los bordes? Sí, exactamente sí. Entonces, si lo vemos de esa forma, uno, eso se me va a olvidar, así que ustedes me recuerdan ya. Entonces, junto con todo lo que acabo de decir, y esa introducción que claramente no venía pauteada frente a un espejo, vamos a decir lo siguiente. La función dibujísticamente cumple esto. Soy una función, yo hago lo que quiero, soy una función, soy continua, y llego abajo. Este compadre, ay, me da cosa de decir compadre, como que siempre siento darle. Ya. Ok, soy una función. Ahora, este compadre de acá es el x barra. Eso es el mínimo global de la función. Además, dicha función está definida para allá a la cresta y para allá a la cresta. ¿Por qué? Porque estoy definida de RNR. Entonces mi dominio es todo R. No tengo ningún problema. ¿Pero qué me dice la función? Y cuando yo me acerco al infinito, me voy a la lejos. Y cuando me alejo del infinito, me voy lejos. O sea, que en esta parte explota. Y que en esta parte explota, por cierto. Explota, sí, solo sí, el límite se va a infinito. Son a veces formas que digan cosas. Entonces tenemos al mínimo. Explota, soy continua. ¿Ok? ¿Todo claro con la intuición del ejercicio? No me veo ahí. ¿Todo claro con la intuición? Ahora también la función. ¿Todo claro con la intuición del ejercicio? ¿Sí? ¿Sí? ¿En la casa? Sí. Ya. Pero ahora, una cosa en particular. Este compadre se está preguntando algo, esencialmente. Esto va a salir mal, esto va a salir mal, esto va a salir mal. Se está preguntando, ¿soy único? En su defecto, por enunciado, él va a ser único. Y que él sea único me va a entregar algo en particular que lo vamos a ocupar para el pato del futuro, los presentes del futuro y los online del futuro. ¿Ya? Entonces sí. Le ponemos que sí y se vuelve feliz. ¿Ok? Ya. Entendemos ya el problema. Esto, todo lo que acabamos de hacer ahora, es lo que ustedes deben procesar antes de empezar a matraquear un ejercicio.
Es decir, desarrollar la intuición del ejercicio para poder después decir, ah, ya, pero obviamente entonces va a sacar con teorema de Bolzano-Valle estos cochillos, no sé cuál. ¿Ya? O sea que es la intuición del ejercicio. ¿Y qué acabo de hacer? Lo pensé dibujísticamente. Mientras más se imaginen las cosas, más van a saber el cómo atacarlas. Spoiler, se van a poder diferenciar directamente entre continuidad uniforme y continuidad normal. ¿Por qué? Porque se van a imaginar las cosas. ¿Ya? De hecho, eso es lo que me enfoco, así como spoiler, les hice una guía de continuidad uniforme versus continuidad. ¿Para qué? Para que puedan comprender aquello. La guía no es extensa, sino que está muy bien así como desglosada, así como paso, 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 paso. Y va explicando por qué las diferencias de esto. Ahora, ¿qué es lo que intenta desarrollar esta guía? Es la parte de la intuición, ¿ya? Eso es lo importante. Entonces, todo esto es la intuición del ejercicio. Vamos a trabajarlo. Y ahora, eso, sigamos. Primero, ¿qué me dice? ¿Qué hay pregunta? Pruebe que la sucesión de... Ya, voy a escribir eso para que no se me vaya. Pruebe. Esto aquí sale en el metro, que soy como voy a hacer y la tele se... Ya, pruebe que... Ya, pruebe que... La sucesión converge a ella, se vaya. ¿Sí? Y a ver qué tiene alguna solución convergente de diferencia. Pero como no tienen enunciado, prefiero como escribir todo para que en la casa se vea bien. Así que eso. Por cierto, la gente que está online, ¿sí? ¿Están vivos? Creo. ¿Sí? ¿No? Sí. Ya, Sí. okay. Yo no tengo cómo ver el chat porque uno está en una pantalla por allá arriba, dos soy Piti y tres vengo de Rancagua. No sé qué tiene que ver, pero ya. Entonces, como no puedo ver el chat, necesito que alguien se encargue en caso de que haya alguna duda en el chat, la diga en voz alta. Ya, porfa, ¿sí? Oye, Pato, una pregunta. Dime. ¿Podría explicar de qué tratan los pasos que colocáis en la guía, eso de intuición, teoría, matracas que no caché? Lo resumo en un minuto. Eso no es como un canal de TikTok. Ya, pero, ok. Es muy bueno. Ya. Al final, los ejercicios en general, para todos los distintos tipos de problemas que van a haber, yo los voy a resumir siempre en tres partes. Una es intuición, teoría y matraca. Intuición es lo que tú debes pensar antes de hacer el ejercicio. Teoría son los respaldos de la materia, exactamente teorema 1.25. Hipótesis esto, que debes tener para poder desarrollar el ejercicio. Y la matraca es juntar las dos cosas, ¿entiendes? Vale, gracias. 32 segundos, nuevo récord. Ok, entonces, ahora nos pide, primero probar que, sí, la subsucesión, ¿por qué es una subsucesión? Porque es x define n, la función estrictamente creciente. Converge a n, un límite n, un real, el n debe ser igual a este compadre acá. Y también pruebe que xn tiene una subsucesión convergente a x barra. Primero, el enunciado nos decía ahora, que no estoy anotando, que es una desigualdad, ¿no? Que es para todo n perteneciente a n, f de x n, eso. Para todo, ¿qué decía? N perteneciente a n, f de x n es menor o igual barra más 1 partido n. ¿Eso? Ya, gracias. Eso es lo que está en el enunciado, así como por si acaso, ¿no? Nos pide esto. Primero, ideas. ¿Qué se nos ocurre? ¿Qué les tinca? Pato, Dime. no entiendo qué dice en estrellita. Estrellita dice, para todo n perteneciente a naturales, coma, f de x n, lo cual es una sucesión, si la más chica va a ser lo demás, f de x n es menor o igual a f de x barra más 1 partido en n. ¿Sí? Ya,
Gracias. Ya, intuición, ¿cómo podemos desarrollar esto? Primero, lo que uno hace al ver un problema no es decir, voy por la A. ¿Por qué? Porque me pusieron primero la A. No, leo todas las preguntas, porque puede que alguna de tus preguntas te sirva para resolver otra anteriormente. O también puede que necesites las partes anteriores para resolver lo que sigue. Y si yo no hice las partes anteriores, no importa, ocúpalas. Nadie te está diciendo que no puedes ocuparlas. Mejor asegúrate con los puntajes que siguen en vez de quedar trancado en lo anterior. Aquí, ¿les tinca algo? ¿Cuál harían primero? La B. ¿Por qué? Además de por qué hace frío. Porque por teorema el tema es que si es que hay una sucesión convergente, van a tender a lo mismo que la sucesión infinita. Bien, diste en el clavo. Dieron en el clavo, en realidad. Gracias por la respuesta. En realidad, si yo pruebo una B primero, voy a decir que la sucesión tiene una subsucesión convergente a X barra. Y si yo converjo a X barra, en realidad, estoy diciendo algo casi parecido a L igual a X barra, porque al final L es una convergencia. Entonces, como que están unidos, ¿no? Todos ven eso y todas ven eso. Online, presencial, en la casa, el tata que está cruzando la calle. No miren para atrás. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Sí acá sí? ¿Sí? ¿No? Ya. No, yo no la pillé. Ya. Pillémosla, cabrón. Entonces, la B me dice, pruebe que xn tiene una subsucesión convergente a x barra. Pero la parte A me dice que si x define n converge a n, entonces L igual a x barra. Pero si L igual a x barra, y tengo la convergencia, no es como lo mismo de acá, me conviene decir que converge para después concluir esto de acá. De hecho, aquí lo que me conviene, así como entre comillas, ¿no será que la función es continua? ¿No será que puedo ocupar lo que dijo la compañera? Como que me tinca, como que está calcado, como que sí o no. Esa es como la idea. Entonces, siempre revisen primero como todos los incisos. No sé si dice incisos, pero el A, B, C, revisen todo y vean cuál les sirve. Ahora entonces vamos a probar la B primero. Esta es la página 3, esta es la página 3 más 1. Y no sé si fue mejor idea venir con polera blanca, pero esperemos que funcione. Ya, entonces vamos a partir por la B. Y para partir por la B, en realidad el teorema que vamos a llamar es un teorema que empieza con B y termina con Bolzano-Weierstrass, ¿o no? Entonces, mi idea es usar Bolzano. ¿Qué me decía Bolzano-Weierstrass? Ya, pues, ¿qué me decía Bolzano-Weierstrass? Revivan al caballero y díganme qué me decía Bolzano. Ya, bacán. Toda sucesión acotada. O sea que lo que necesito es acotamiento, ¿cierto? Entonces yo tengo que probar al final que mi sucesión está acotada o que mi función está acotada. Sucesión. Que la sucesión está acotada. Entonces, veamos que probaremos. Que xn ahora, yo caractericé el acotamiento de una sucesión cuando estábamos en el video de desarrollos pendientes en el minuto 12, o también cuando estábamos en la clase anterior, y yo les dije una función, una sucesión acotada o algo acotado se caracteriza de cierta forma. ¿Alguien se acuerda cómo se caracteriza? Al final es eso es, xn como sucesión va a estar acotada. Para todo n que yo tome siempre va a ser menor que un n, ¿sí? Todo bien con eso, ¿cierto? Ahora, ¿a alguien se le ocurre cómo demostrar que la sucesión es acotada? Acepto ideas por 12 segundos. La probabilidad. ¿Ya? Sí, ok, me tinca, pero ¿cómo ocuparía estrellita? Está bien, estrellita, pero ¿cómo? No sé quién fue, así que estoy como mirando por cualquier parte. Porque se supone que eso se tiene que cumplir para poder. Podríamos.
Adelante, adelante, no hay respuestas malas. El compadre que estaba online, ¿qué quiere decir? Por otro lado, igual que esto también. ¿Sí? ¿No? ¿Se puede usar la inversa? Wow. Te me calmas. Primero, no sé si tenemos definida la función inversa de esta función. Nunca te he dicho que la función es biyectiva. Como la función no es biyectiva, no te puedo asegurar que existe inversa. Entonces, no. ¿Ya? No. Con el mínimo global por abajo, pero arriba le usa el periodo. ¿Cuánto por el mínimo global trabajo? Pero arriba se lo estoy. Está como Basandwich. Ya. Está como Basandwich. Está como la hora Basandwich, pero me toca como un rayito más a mí, por un viejito, me toca un rato más. Pero es buena idea con el mínimo global. Esa idea debe tenerla presente, como acotar por el mínimo global, pero para lo que sí. No para esto en particular. Cuando yo no sé cómo partir algo, lo que mi cabeza debe decir introducción al álgebra, semana 1. ¿Semana 1? Proposiciones lógicas. Contradicción. ¿Por qué? Porque no tengo idea de dónde está agarrando esta cuestión para poder sacar el resultado. ¿Ya? Entonces, como no sé qué cresta hacer, yo voy a hacer contradicción. ¿Ok? ¿Y qué es hacer contradicción? Supongamos un absurdo. Algo que no quiero probar. O sea, necesito que sea convergente. Perdón, que sea acotada. Entonces voy a decir que no es acotada y voy a llegar a una contradicción. Y si llego a una contradicción, en realidad debe ser acotada. ¿Todos comprenden el modo operandi? ¿Sí? 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 Sí. Sí. Ok. Tenemos pieza celeste. El aprendizaje hoy día va a ser mejor. Maravilloso. Vamos ocupando esto. Ya. De hecho, cuando esto era presencial, me acuerdo que yo llegaba como con un turrón de tiza así como de todos los colores, así como ocupaba muchos colores. Era divertido. Ya. Entonces, vamos a hacer contradicción. Contradicción. Y la contradicción va a ser negar lo que yo quiero probar. Yo quiero probar este compadre acá, entonces vamos a negar. ¿Cómo yo niego esto? De partida. Estoy negando ahora semana 2, introducción al cálculo. Semana 2, introducción al álgebra. Un cuantificador. Cuando yo niego un cuantificador, hay otro compadre por detrás que me dice, yo soy tu negación. Y es como el doppelganger, yo soy tu negación. Y así van siguiendo, ¿cierto? La negación del para todo, ¿es él? Entonces, lo que yo quiero decir, en realidad, va a ser que viene. Ojo que aquí yo estoy haciendo como P para todo, algo. Lo podría dar vuelta, en realidad, como un poco más ordenado. Ya lo voy a dar vuelta para que quede más ordenado. ¿Ya? Es exactamente lo mismo porque no tengo dos cuantificadores, tengo solamente uno. Entonces, en realidad, esto de acá es la proposición lógica. Pero lo que yo quiero decir es que al final, la sucesión van a existir términos que van a ser mayores a este m. Ojo, este m es un compadre que es más grande que todo, así como un m supremo, así como un m bacán, o es uno para cada n. Como es una sucesión, yo estoy diciendo que la sucesión no es acotada. Y como la sucesión no es acotada, estoy diciendo que para cada término de la sucesión, yo voy a encontrar un compadre que les gane. Entonces sería bueno decir que esto de acá va a ser un m sub i. ¿Todos pillaron eso? Lo repito. Ya. Como yo quiero decir que la sucesión es no acotada, es lo mismo que yo diga que para cada compadre de la sucesión, un x1, un x2, un x24, un x55, un x algo, yo voy a encontrar un m que le gana. Entonces, el m, tengo dos opciones. Uno, va a depender de cada uno, es como que a x1 yo le encuentro, tengo otro que le gana. A x2, tengo otro que le gana. ¿Así? O decir realmente después, m igual al máximo de los m sub i. ¿Cierto? Voy a buscar el más grande después. Lo que me importa es decir que ese tipo existe. Eso es lo que me interesa. Una vez que tengo eso, y tenemos la contradicción, voy a recapitular un poco, yo quiero probar que la sucesión es acotada. Voy a hacerlo por contradicción. Para hacerlo por contradicción, escribo la contradicción, y ahora en realidad debo llegar a algo absurdo. Ok, tenemos esto de acá. No tenemos ningún problema. Tenemos que la sucesión siempre es más grande que una constante. Es decir, la sucesión es no acotada. ¿Ok? ¿Todo bien con eso? ¿Sí? Ya, ¿qué seguiría ahora? Mientras yo uno. Esta la paso. ¿Qué seguiría ahora? Concepto nivel.
¿Sí? Ya, pues chicos, participen. Vamos. ¿Cómo podrían atacarla ahora? Estoy diciendo que la solución no está acotada. ¿Qué harían ahora? Ocupar que tiene mínimo. ¿Ya? ¿Qué decía el mínimo? El mínimo me decía, ¿cómo? O tengo mínimo. O tengo mínimo global. F de x barra, siendo x barra el mínimo global, va a ser menor o igual a f de x. A f de x. Y esto es para todo x perteneciente a real, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todo bien con eso, no? Ya. Tengo esto de acá. Ahora, lo importante ahora sería, a ver, lo mismo. Ya, ¿qué nos faltaría ocupar? Nos falta ocupar un dato, ¿no? ¿Estrellita? ¿Seguros? Primero, ya, tenemos esto porque es mínimo global. Ok. Ahora, también tenemos esta información que es mi supuesto de contradicción, ¿cierto? Y es esto de acá. Pero ahora, ¿yo puedo ocupar esto directamente o debo ocuparlo como subsucesión? ¿Qué es lo que yo quiero probar? Que si la sucesión está acotada, entonces tengo una subsucesión convergente, ¿cierto? Entonces, lo primero que debo hacer es escribir esto como subsucesión. ¿Por qué lo voy a escribir como subsucesión? Porque en realidad depende de un índice. Para cada compadre de la sucesión, yo voy a encontrar uno que va a ser mayor. Yo te voy a decir un número y te voy a encontrar un elemento de la sucesión que va a ser mayor. Porque estoy diciendo que no es acotado. Entonces, ¿cómo vamos a ordenar esto? Lo vamos a ordenar así. ¿Cierto? Este desarrollo es solamente intuitivo. Ustedes pueden no escribir este desarrollo y llegar y meter el lugar que voy a meter después. ¿Ya? Y esto de acá, ya no. ¿Qué estoy haciendo acá? Aterricemos. Tenemos la contradicción que yo quiero formar, con mi supuesto de contradicción que es este de acá. Ahora, teniendo este supuesto de contradicción, debo ver cómo ocuparlo. ¿Y qué estoy diciendo yo al final? Yo estoy diciendo que una sucesión no es acotada. ¿Qué significa eso? ¿Vale? ¿Que no tiene límite? Ya, que no tiene límite. Lo que estoy intentando decir, cuando una sucesión no es acotada, es que yo te voy a dar cualquier número real, cualquier cota al final, y yo te voy a decir, no, tengo un compadre en la sucesión que le gana, ¿o no? Entonces, yo te doy cualquier número real, yo te encuentro un compadre en la sucesión que le gana. Te doy cualquier número real y le encuentro un compadre en la sucesión que le gana. Te doy cualquier número real y le encuentro un compadre en la sucesión que le gana. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí al final al cabo? Estoy encontrando primero una subsucesión, porque la estoy ordenando de forma creciente con su índice. Además de eso, para cada tipo de M sub I, de M1, M2, M3 hasta MK, voy a encontrar uno que le va a ganar, lo cual es mi supuesto, que la sucesión está no acotada. ¿Sí? ¿Todo bien con eso? Ya. Y una vez que tengo eso, ¿qué ocurre ahora cuando yo digo esto? Ya. Ya. Si yo al final estoy buscando, recapitulo de nuevo, para que se entienda la idea, hasta que se debe cortar la hueá, ¿no? Ahí, ok, ya. Yo tenía mi sucesión, quiero ver que es acotada, lo voy a repetir las veces que sea necesario para poder salvar la compañía, atentamente Mike Watson. Entonces, yo tengo mi sucesión, quiero ver que es acotada, no tengo idea de cómo presta atacarla, entonces voy a hacer contradicción. Haciendo contradicción tengo un supuesto. Este supuesto es que para cada compadre real que yo diga, voy a encontrar un elemento de la sucesión que le gana. Entonces, ese es mi supuesto.
Después de eso, voy a decir, bueno, para este compadre real encuentro este. Para este compadre real encuentro este. Para este compadre real encuentro este. Y así sucesivamente, para cada uno de los reales que yo encuentre, voy a encontrar un elemento de la sucesión que le va a ganar. Ok, maravilloso. Esto como lo ordené, lo ordeno de forma creciente estricta para hacer una sucesión. Ok, todo bien definido. Insisto, esto es solamente para la intuición. Yo puedo llegar y meter este igual. ¿Qué es decir esto? ¿Qué pasa cuando yo mis términos de la sucesión los mando a infinito? ¿Qué me decía el problema? Me decía que era coerciva. Coerciva, que esto es equivalente a decir que el límite, cuando x se va a más menos infinito, de f de x es igual a más infinito. ¿Cierto? Me decía eso, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando yo tomo el xn a infinito? ¿Qué estoy haciendo? Estoy llegando a este caso, ¿no? Estoy llegando cuando soy infinito. ¿Se entiende bien eso? ¿Se ve bien esa idea? ¿Sí? Sí. ¿Seguro? ¿Los de interno? ¿Sí? ¿Se ve bien? Por allá en Punta Arenas, en Arica, en Talca, en Ranca. No, ¿Qué dice, bueno. Pato? Aquí dice coerciva. Está escrito muy feo, pero es coerciva. Es como se llama este tipo de funciones que explotan. ¿Sí? Ay, sí. Ya, ok. Entonces, si todos comprendieron aquí en la sala y todos comprendieron en Chile menos Rancagua, todo bien. Entonces, una vez que tengo esto, lo único que me falta ocupar ahora es mi propiedad estrellita, ¿no? Entonces, démosle una estrellita. Este era 5, este era 6, y voy a dejar ahí 10 segundos más. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Subiendo la participación, ¿no? ¿Qué tipo de lápiz de tablet es este? ¿Qué tipo de veo la clase después? Ya. Bueno, veo la clase después, me refiero a la noche antes de encontrar. 7. Decía por 4, qué falsa. Ya. Ok, entonces nos falta ocupar la propiedad de estrellita que nos decía que. ¿Qué nos decía estrellita? Que para todo, n, yo no dije eso, ¿no? Para todo n perteneciente a naturales, tenemos que f de xn es menor o igual a f de x barra como barras en la pantalla de Bayes. Esta es mi propiedad estrellita. Ahora, recapitulemos un poco la idea. Sí, voy a recapitular muchas veces porque me gusta recapitular para que las cosas se entiendan bien. Quiero ver que la solución es acotada. Supongo por contradicción. Tengo entonces que la solución no es acotada, por mi supuesto. En realidad agarro cualquier compadre de los reales y yo encuentro un tipo en la solución que es más grande. Después de eso lo ordeno. Para el tipo 1 encuentro el xn1. Para el tipo 2 encuentro el xn2. Para el tipo 3 encuentro el xn3. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa cuando yo el xnk lo mando a infinito? Cuando k se va a infinito. Como la función es coerciva, es decir, esto pronunciado, ¿no? Se va a infinito cuando el x se va a infinito. Maravilloso, porque ahora eso lo voy a ocupar. Toda esa pachamama acá en la propiedad estrellita. ¿Qué me dice la propiedad estrellita? Si tengo una sucesión, esta va a ser menor o igual que el mínimo más 1 partido en n. Pero. ¿Qué dije yo? Que n sub k se va a infinito, ¿o no? Entonces, ahora cuando yo diga esto, voy a estar diciendo esto. Pero ahora resulta que esto es un mínimo. F de x barra, porque x barra es el mínimo. Esto es un número real. Ok. Esto de acá, yo sé que como la función es coerciva, va a ser infinito, ¿o no? El otro lado no. Ahí. Va a ser menor o igual a quién? A una sucesión que es nula, porque en realidad estoy iterando con un subconjunto de los naturales, me estoy yendo a infinito y estoy dividido en ello. Entonces, nula, ¿cierto? Estoy diciendo ahora que infinito es más pequeño que el mínimo. ¿Eso tiene sentido? Déjame decirte que no, Watson. Entonces, contradicción. Esto es como cuando explota el mundo, hay gente que lo hace de otra forma, me queda muy feo, pero es contradicción.
una adicción, pero con buena adicción. Ok, sin adicción. Ya. Entonces, llegamos a una contradicción. ¿Qué supuesto me habré equivocado en decir que la sucesión era no acotada? En realidad era acotada. Entonces, aquí yo voy y digo, bueno, entonces, xn menor o igual a m para todo n perteneciente a los tiros naturales. Ok. ¿A alguien le queda alguna duda? ¿Presencial? ¿Online? ¿Mi abuelita que está viéndome en la tele? ¿Sí? ¿No? Si podéis No. recapitular lo último, igual bacán. ¿Cómo? Creo que no se escucha nada. ¿Ah? Que si podrías hacer una Eh, recapitulación general, porfis. Déjame agarrar una bocanada de aire y doy a la recapitulación. Ya. Ok. Recapitulemos en 30 segundos. Yo tenía una sucesión y quería probar que la sucesión era acotada. Para hacer eso no tenía como que tomarle, atacarla en realidad. Entonces hago una contradicción. La contradicción me dice, mi sucesión es no acotada. A partir de eso me doy cuenta que al decir que una sucesión es no acotada, estoy diciendo que para cualquier compadre que yo agarre en los reales, voy a encontrar un elemento en la sucesión que le gana. Después de que hago eso y los ordeno, y están todos ordenados, es importante la parte de ordenar porque estoy tomando una sucesión al final después. Después de tenerlo ordenado, digo, bueno, ¿qué pasa si los términos de mi sucesión se van a infinito? Yo estoy diciendo que si agarro cualquier compadre en los reales, siempre voy a encontrar un elemento en la sucesión que le gana. Pero si yo me voy a infinito, voy a cumplir algo en particular. Ah, pero mi función por enunciado era coerciva. ¿Qué cresta significaba coerciva? Pato, déjate con las palabras raras, por favor. Significa que la función se va a infinito. Se va a ir a infinito cuando yo me voy a infinito con el x. Entonces, una vez que yo tengo que la función se va a infinito, me queda ocupar solamente una cosa, que es mi propiedad de estrellita. La propiedad de estrellita que estaba en el enunciado, me doy cuenta que lo que me queda en la parte de abajo, parte de abajo, no. ¿Dónde está la parte de abajo? ¿Sí? Acá. La parte de abajo, nadie me dijo, ¿no? Ya. La parte de abajo se me va a infinito, porque yo tengo f de un x que se va a infinito. Y eso por propiedad coerciva significa que la función se va a infinito. Después que también me doy cuenta que en este lado la función se anula, porque es uno partido en un compadre que va creciendo más rápido que los naturales. Los naturales no crecen tan rápido, pero va creciendo. ¿Ya? Da poquito. Es como uno sacando la carrera del lado. Da poquito. Ya. Ok, entonces, este compadre se anula. Entonces me quedaría f de x barra, lo cual es un punto en los reales, es mayor que el infinito. Y ahí hasta hoy la ayer le daba un paro cardíaco. Eso no pasa. ¿Cómo un número real va a ser mayor que todo infinito? Eso es falso. Es una contradicción. Como es una contradicción, lo que yo supuse al comienzo estaba mal, es decir, entonces es acotada, porque yo supuse que era no acotada. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Se entiende en la casa? ¿Presencial? ¿Sí? ¿En la casa? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, todo claro. Sí. Okay. Sí. Todo bien, todo correcto. Oye, ese ánimo. Ya. ¿Se dan cuenta como, ahora que están ustedes escuchando acá, como que es súper difícil cuando están como con la interacción online? Es súper pero en realidad cuando era como todo online, me acuerdo que al principio, nadie respondía, nadie hacía nada, era como, estoy hablando solo. No era tan divertido. Entonces, con esto probamos la B. La B está lista. Entonces vamos a ir a la A. Mira, cáchale, yo juntito acá, la cueva. Ya. Entonces vamos a probar la A. Borremos la B. Ah, no, nos falta todavía concluir la B. Nos falta concluir un pedazo de la B. Así que no. Ya, entonces vamos a concluir. Bueno, concluir estos 7 y ahora quiero concluir uno. Pero bueno, en realidad lo que nos queda concluir es como xn es acotada a todo n perteneciente a naturales por Bolzano-Weierstrass, existe una subsucesión convergente. Subsucesión convergente. Y como existe una subsucesión convergente para un intervalo donde va a vivir la función, es decir, un cerrado y acotado, entonces yo voy a poder decir, ah, bueno, entonces en realidad existe una subsucesión x de phi de l que converge a x barra. ¿Por qué? Porque x barra es un compadre en el dominio, y el dominio son los reales. Y yo me di cuenta que todo lo que hice acá es en realidad para toda sucesión en los reales. Y como es para toda sucesión en los reales, en particular se va a tener para mi compadre Willy. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien acá? ¿Sí? Pensaba hacer esto por presencial.
Pues le das. Ya. Entonces ahora nos queda probar la A. La A me decía, pruebe que si X de phi de n converge a N, entonces N igual a X bar. ¿Qué se le ocurre para hacer eso? Ahora viene la idea que dijo alguien por ahí, tú, tu nombre por favor, para acordarme. ¿Ah? Naomi. Bacán, ok. No, espérate, había Naomi y alguien me dijo como que se llamaba Samuel, que bueno, era Samuel y si no era Samuel, perdón, pero mira, voy a intentar aprendérmelo así como de a poquito, ¿ya? Ya, entonces, quiero ver la A, la parte A, para arriba. Eso pasaba a veces, no, ¿me perdonas? Lo único malo es como la modalidad de vida, si no puedo estar tomando café, porque normalmente estoy tomando como muchos cafecitos mientras estoy haciendo la clase. Entonces como que me falta el café ahora. Aunque como que Homero tenía algo, como que ponía un gorro con una bombita. Ya. Esta es pizarra, esta es la 8, no le voy a poner, pero pónganle 7 más 1 así como ahí, esta es la 9. Claramente... Bueno. Ya, ok. Y vamos a hacer la parte A, que me dice justificar, esto, eso dice, ya. Que si X de phi de N converge a N, entonces N es igual a X bar. ¿Cómo puedo justificar esto? Vamos a hacer lo que dijo Naomi, en realidad es que tengo que F de XN es menor o igual a F de X barra más 1 partido en N, ¿o no? Esa es la propiedad estrella, ¿cierto? Pero también yo tengo que este compadre es un elemento en la función. Y como dicho elemento en la función, según el dibujito que claramente ya no está, siempre va a ser mayor o igual a su mínimo, ¿no? Y ahora sí como que hace hambre, ¿no? ¿Por qué repito los chistes del Tata? Ya, ok. Por cierto, cuando esto era presencial, me acuerdo que en introducción al cálculo, semana 8, cuando se ve axioma del supremo, yo decía que sería el día del sándwich, jueves de sándwich. ¿Te acuerdas de la referencia de Lilo y Stitch? Si Pato come pez, ¿es una combinación? Ya, hoy es jueves de sándwich, y justo me tocaba auxiliar un día jueves, todos venían por su sándwich y sacaban una foto oficial así como de sándwich. ¿Ya? Nada dice que no podamos hacer eso, pero como que nos juntamos en la cancha, así todo un metro separado, y alguien saca la foto con un dron de arriba. Bueno. Si alguien consigue el dron, el dron. No. El que hambre tiene en pan piensa. Ok. Ya, vamos a hacer tema sándwich. O sea, teorema del sándwich. Ya me consigan un dron. Ya, me cago en la risa de un dron. Ya, vamos a hacer teorema del sándwich. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer teorema del sándwich? Porque 1 son más de las 12. 2, ya estoy pasado unidad. Y 3, tengo 2 desigualdades. Como tengo 2 desigualdades, como que la cosa, como que me tinca un sándwich. Como que siempre va a tincar un sándwich. Sobre todo cuando estamos ocupando cosas de subsucesiones o sucesiones. Entonces, ¿en qué consta tomar el teorema del sándwich acá? Es decir, límite cuando. Espérame. No tengo X, tengo N. Cuando N sea infinito. Cuando N sea infinito. ¿Está bien eso? Sí. Dame 2 segundos. Quiero verificar no matar ningún gatito. Ah, ya, ok. Claro, ya. En efecto voy a ocupar el teorema del sándwich. Y es el N. Es el N el que se va a infinito. Pero lo voy a hacer de una forma particular. ¿Qué acabo de probar en la B? Quiero que pisado como la tiza. Después voy a barrer. Ya, ¿qué particular hice en la B? En la B dije que poseía al menos una subsucesión convergente, ¿cierto? Que la sucesión era acotada, ¿o no? Entonces tú, televidente que estás en la casa, me vas a decir qué debo hacer primero antes de acá en vez de tender el límite. A ti como se debe aburrir mucho, güey. Nadie responde. Ya, pues claro, respondan. Chicos, chicas, ¿qué debería hacer yo? Cuando tengo una duda antes que nada. Dime. Yo tengo que esa unidad se cumple para la sucesión
X a la N. ¿Eh? ¿También se cumpliría con la asociación convergente o no necesariamente? Si se cumple para una sucesión, en particular se va a cumplir para la sucesión convergente. Ya, como nadie respondió, respondo yo. Entonces, ¿qué debo hacer yo aquí antes? Lo que debo hacer es decir, bueno, esta desigualdad se tiene para todo n. ¿Cierto? Pero, en particular, si se tiene para todo n, para todas las sucesiones, para todo término de las sucesiones, en particular se va a tener para una subsucesión, para un subconjunto menor o igual de los términos de la sucesión, ¿sí? Repito, si se tiene para todo n, se tiene para todo término de la sucesión. Si se tiene para todo término de la sucesión, en particular, se va a tener para cada término de la subsucesión. Porque recuerden que una subsucesión siempre es un subconjunto menor o igual de los elementos de la sucesión. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Alguien puso cara rara? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Ya, ok. Entonces, estos en particular se va a tener para f de x barra menor o igual a f de x de phi de n menor o igual a f de x barra. Siento como que no escribía como hace mucho tiempo. Un partido en x de phi de n. Ok. Y una vez que tengo esto de acá, me falta ocupar algo en particular. ¿Qué es lo que me falta ocupar del tío enunciado? Alguien lo dijo por acá. Me dijeron epsilon delta. Pero algo que es equivalente a epsilon delta. La caracterización de continuidad vía convergencia, ¿cierto? ¿Sí? 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 Entonces, yo sé que xn converge a x barra. Entonces, f de xn converge a f de x barra, ¿no? Pero yo tengo por la parte b que existe al menos una subsucesión convergente a x barra. Entonces, pero como esto es particular para todo n, voy a tener f de n convergente a x barra. Eso lo tengo por parte A, por parte B, perdón. ¿Cierto? ¿Todos ven que tengo esto por parte B o alguien se perdió? ¿Quiere que repita en 5 segundos? ¿Sí? ¿No? ¿El internet se cayó en Talca? ¿Sí? ¿No? Ya, pues chiquillos, respondan por la Sí. que... Sí, estaba claro. Okay. Entonces esto lo tenemos por parte P y resulta que por continuidad tenemos esta implicancia de acá, que es f de x phi de n converge a f de x barras. Ya, entonces, tenemos la continuidad y nos dice esto de acá. Como nos dice esto de acá, bueno, ocupemos el sándwich. ¿Ocupemos el sándwich en quién? En este compadre de acá y en este compadre de acá. Entonces, al ocupar el sándwich, esto, voy a ocupar la tiza de color, ya. Ese es un punto fijo, es un término. No voy a ocupar la palabra punto fijo porque es muy específico. Es un valor real que no se mueve. Dije lo mismo, ya. ¿Cierto? Este compadre también. Este se va a ir a 0. Y este se va a ir a f de x barra. ¿Todos ven por qué pasa eso cuando tomo el límite? Pato, una duda. Dime. El 1 partido, el que lo pusiste 1 partido en X de phi de n no sería 1 partido en phi de n nomás. Es x, 1 partido en x de phi de n. Pero estamos diciendo que estamos tomando el límite cuando n se va a infinito. Pero por lo que habíamos ordenado antes, ¿recuerdas? Que dijimos que cuando n se va a infinito, íbamos a decir que x sea infinito. Por eso ese compadre se va a infinito. ¿Se ve mejor ahora? ¿Sí? Ya, te cacho. Sí, sí. Bacán, ok. Entonces, teniendo esto, ¿qué nos quedaría? Por sanguchito, la cota inferior es f de x barra. La cota superior es f de x barra. Y la cota acá es f de x barra, no, es un FL. Esto es un FL. ¿Por qué era un FL? ¿Por qué era un FL? ¿Por qué era un FL? Ah, porque eso me decía enunciado, vos, Pato. Ah, claro.
Por continuidad teníamos esto de acá, pero esto de acá era para... Ya, recapitulo, ok. Ya, por continuidad... Bueno, vamos a dejar acá. Ahí, ya. Ya, ok. Hasta acá teníamos el sándwich. Ok, todo bien con el sándwich. Luego, por continuidad, yo tenía esto de acá. Pero esto de acá, en realidad, iba a ser para la convergencia de cualquier punto, ¿cierto? Para la convergencia de cualquier punto. Yo sé que si f de x n converge a x barra, f de x n, la imagen converge a f de x barra. Ok, todo bien. Ahora, ¿en dónde converge esto? Esto es solamente la caracterización de continuidad, pero no significa que este va a ser el que voy a ocupar. De hecho, el enunciado aquí nos decía... ¿El enunciado? El enunciado, así como en la parte A, la parte B. La parte A, de acá, nos decía que f de x de phi de n converge a n. Siempre fue n. ¿Ya? Entonces, como converge a n, esta es la hipótesis que yo tengo, porque la parte A nos decía, pruebe que si x de phi de n converge a n, debo probar eso. Entonces, esa es la hipótesis que yo tenía. Llamando esa hipótesis acá, entonces, bueno, yo voy a decir que x de n, por hipótesis, entonces, esto de acá va a ser f de n. Tomando la substitución, ok, x de phi de n, la substitución converge a n, la hipótesis del enunciado, esto es la hipótesis, hipotesis, lo que nunca voy a sacar, del enunciado, nada. El proceso, creo. Ya, creo. Entonces tengo el FL. Ahora sí, FL está acotado superiormente por f de x barra e inferiormente por f de x barra. Entonces, podemos concluir que f de x barra es igual a f de L. Pero... coma. Ese compadre es el mínimo, pero es el mínimo global. Como es el mínimo global, también me cumple algo, su unicidad. Entonces, mínimo global. ¿Se entiende bien? La idea, el cómo se desarrolló, el cómo lo armé, el por qué Cresta puso a los tipos creciendo. ¿Por qué lo puse creciendo? Porque yo voy a ocupar una subsucesión y la subsucesión me pide que los índices sean crecientes estrictos. También, ¿por qué probé la B antes que la A? Porque necesitaba la convergencia de algo para poder ocupar el sanguchazo. ¿Se entiende bien? ¿Sí? ¿Todo bien acá? ¿Sí o no? Sí. Ya. ¿Y los online también? Ah, a con tilde. Sí. Ya, ok. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Paso al siguiente problema? Respiro un segundo. ¿Qué hora es? Oh, se la ¿Cuánto hay break? Ah, dime. ¿Hay break? No lo sé, me interesa cómo terminar el otro problema y como está la gente presencial como aquí acá, no puedo hacer como break y que salgan y que entren, como que no, creo que no han dicho su protocolo, así que prefiero no arriesgarme y creo que hoy día no voy a hacer break, ¿ya? Eso. Vale. ¿Me perdonas? No digo que sí. Intentaré. No digo que sí. Ya, ok. No, perdón, no. Ya, ok. Voy a... Chao, Fito. Ya. Entendiendo ya este problema, lo importante de acá son rescatar ciertas cositas. ¿Y esas cositas son qué? Primero ocupé Bolzano-Weierstrass de una forma particular. Bolzano-Weierstrass me entregó la convergencia de alguien. Y como ese tipo estaba convergiendo, yo después le voy a poder ocupar para poder llamar a lo que sería el mínimo. ¿Sí? Entendiendo eso,
También ocupamos teorema del sándwich. Oh, ya, pero eso es materia de cálculo. Sí, lo van a ocupar muchas veces. Es como el meme de Spider-Man, aparece aquí, allá, en todas partes. ¿Ya? Eso es importante. Ahora, les cuento algo. Este ejercicio fue un control. Si no me equivoco, pregunta 2 del año 2012. Entonces son ejercicios tipo, o 2011, ya no me acuerdo bien. Fue el año del paro de los pingüinos. No, yo no estaba en la U, no soy tan viejo ya. No. Ya. Entonces, este es un problema tipo control. Y como estamos haciendo problemas tipo control, hagamos otro problema tipo control. En realidad no sé qué pizarra Raúl, pero creo que es una asociación de las pizarras posibles. Como que me entró un poco de pizarra, porque estoy como ahí. La de arriba está bien, si van a tratar de salir no. Buena, bacán. Siempre venía. Está bien, está bien. Ya, ok, entonces para hacerla 12 minutos. El siguiente problema es un problema bonito, maravilloso. ¿Por qué? Porque en realidad ustedes lo van a saber ocupar cuando lleguemos a la parte de integrales. ¿Ustedes recuerdan algo que se llama funciones? ¿Sí o no? ¿Recuerdan cierto apellido de funciones? Función logarítmica, función exponencial, función seno. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya, pero ok. Pero esas funciones son como las funciones guaguitas, así como sin skin, sin nada. Son como cuando descargáis post y está chiquitito, así como el menú. Algo así. Vamos a ver una función un poquito más bonita, más elegante. Algo que nosotros le llamamos funciones... Ustedes la vieron en semana 8, introducción al cálculo. También la vieron en semana 11 con los límites conocidos, creo. Función hiperbólica. ¿Les suena? Usted lo veo con cara de... No. ¿No vieron función hiperbólica? Las vimos en derivadas, creo. Así como tangente hiperbólica, seno hiperbólico, mi tío hiperbólico. Mi tío hiperbólico. ¿Cómo no conocen a mi tío hiperbólico, no? Ya. No importa, no hay ningún problema. Voy a hacerle lo siguiente. F de X igual a... Por cierto, en la prueba, por favor, escriban bien la pregunta. Una vez me acuerdo que me ataqué una prueba completa y después fue como, ¡ah! Y yo quedé anunciado. ¿Todos recuerdan esto? ¿Qué es esto? Una pizarra, sí, pero ¿qué está escrito? Una exponencial, yo, pero 4. Ya, ok. Eso es un popurrí de funciones juntas. Este popurrí de funciones juntas es una función en particular y se le llama tangente hiperbólica. ¿Ya? ¿Cómo la vamos a conocer nosotros para que no les dé un trauma ocular o un paro cardíaco? Así, ¿ya? ¿Cómo se llama? Así. ¿Cuándo lo van a ocupar así? Cuando veamos primitivas de la semana 5. ¿Ya? Semana 5. Estamos en semana 3, ¿no? Sí. Estamos en semana 3, no estoy el día con ningún ramo con la cresta. Ya, ok. Ya. Ok, entonces, pero no le vamos a llamar de esta forma, pero la vamos a dejar enmarcada de esta forma porque la vamos a recordar. ¿Ya? Van a soñar con ella. ¿Ya? Va a dar parálisis del sueño con ella. No, en realidad no. Después de entenderla así, van a decir, oh, puta que era fácil, güey. Faltaba solamente comprenderla. Tener, inserta como esponja, imagina. ¿Ya? Primera cosa que recordar importante. Esta es la función exponencial, de la cual se define en la página 166 de la Junta de Introducción al Cálculo. Como un límite. Este límite, en particular, también te define una función. Dicha función es continua. Y es así. Por cierto, versión 2019 del libro. Es que ahora como ustedes cambian los libros, como que se cambian a la versión que ya me aprendí, es como, ya.
Sí, creo que sí. No, igual, es bueno eso de aprenderse las páginas, de repente no. Póngase ustedes, están en un reclamo. Y en el reclamo el tipo les dice, no, eso no se puede. Y tú le decís, no, sí se puede, apunte página 28. Listo. Así salvé mi control 4, introducción al álgebra. Me acuerdo que metí un gol. No me acordaba también el gol, pero tenía sentido de que mi gol funcionaba. En mi cabeza funcionaba muy bien. Y después en el reclamo, ya, pero así, ayudante, es por el apunte en la página no sé cuánto. Me subí el puntaje. ¿Ya? Funciona. Pero es bueno saberse para, porque un argumento irrefutable el apunte. ¿Por qué? Porque los cursos se basan en el apunte. Reclamen cuando deban reclamar. Es importante también. Pero reclamen también, porque no siempre las cosas se revisan bien y ahí tengo mis discrepancias, pero eso está quedando grabado. Entonces, tengo la exponencial. Función creciente, continua, ningún problema, definida a través de un límite que ustedes conocen bien. Cumple una propiedad muy bonita que se llama propiedad de consistencia, que es x igual a exponencial del logaritmo de x. No vamos a ocupar eso, pero eso es una propiedad buena y que sirve harto. Esta propiedad se llama consistencia, está en la página 171. Ahora, ok, entiendo esto, Pato, ya, bacán, pasa la exponencial, ya lo entendí, es dentro del cálculo. Ok, pasemos de la... Chucha, ¿te acuerdas? Tengo los tres. Entonces, tengo la exponencial, veamos esto ahora. ¿Cómo es esta función? ¿Qué hace realmente ponerle un menos, anteponerle un menos a la x? Según nuestros conocimientos de tercero medio en funciones, traslación y reflexión de funciones, es una reflexión en el eje. ¿Por qué no lo ponemos como? ¿En qué eje se refleja? Te voy a contar tal nota que hasta que responda. En el eje Y. No, por supuesto. Estaba viendo para acá, estaba cambiando para acá. Sí. Ahí sí, en el eje Y. Ok. Teniendo en cuenta eso, ¿por qué soy enfático en esto y por qué gasto 2 minutos y medio diciendo un chiste que es malo y recordando esto? Uno, los chistes no me quedan chistes. Dos, ¿por qué lo recuerdo? Porque es importante tener la contextualización de gráficamente que estoy haciendo, porque así después en algunos argumentos voy a poder decir, pero esto se comporta así, entonces puedo meter este y este gol, pero este se fue al palo, este se me fue al ángulo, y en realidad el gol que me servía era este. Al final, saberse la gráfica les va a servir como argumento, porque van a saber imaginarse las cosas, ¿ya? Intuición. Entonces, una vez que tenemos esto, ok, entiendo qué significa cada una de estas cosas, supongo que sumarlo va a ser una suma de estos dos y va a tener cierta forma, ¿todo bien? Todo correcto. Además de eso lo estoy dividiendo en algo. Tengo una función. Cuando yo tengo una función, ¿qué es la parte A? Cuando yo tengo una función me dice, verifique continuidad, que tangente hiperbólica de 0 es 0 y que está acotado. Okay, me dice entonces, parte A, verifica continuidad. Verifica que f de 0, que f de 0 es 0 y que menos 1 es menor o igual a tangente hiperbólica de x menor o igual a 1. Me dice verifica todo esto en la función. ¿Qué hago yo en el control? ¿Qué hago yo en el control? Lo primero que hago. Teoría. ¿Ya? ¿Ok? Teoría, porque ya tenemos la intuición lista, que es todo acá. ¿Qué es la teoría? ¿Qué es una función? ¿Qué es el cálculo? ¿Qué es la vida? No, ya voy a la función. No. Pero está bien. ¿Qué es una función? Una función es una relación que te cumple además ciertas condiciones, ¿cierto? Ok. Una función está definida en un dominio, un recorrido, subconjunto de un codominio, ¿o no? Pero ese dominio, ¿qué significa? Todos los compares donde está bien definida la función. Bien definida. Acabo de decir un par de palabras precisas que le van a dar 0,3 décimas en la prueba, que ustedes no van a perder. Verifico que la función esté bien definida. Si no me lo piden, lo verifico igual, porque es importante. Yo no puedo trabajar con algo que está mal definido. ¿Qué es algo mal definido? 1 partido en 0. ¿Qué es algo mal definido? La medida del gobierno. ¿Qué es algo mal definido? Algo mal definido. Entonces, primero verifico
Una función del tipo racional. O sea, tengo una fracción. ¿Cómo yo puedo no definir una fracción? Cuando el denominador es 0, cuando divido en 0. Lo primero y lo importante, lo que debo decir exactamente, es decir que esto es distinto a 0. Pero en realidad, yo sé que e a la a es mayor que 0 para todo a perteneciente a real. Propiedad de la función exponencial, ¿cierto? En particular, si a es igual a x y si a es igual a menos x. Entonces, en realidad, estoy diciendo que e a la x más e a la menos x, y este compadre es mayor que 0, este compadre es mayor que 0, entonces todo es mayor que 0, y está bien definido. ¿Todo bien con eso? ¿Sí? ¿No? ¿En la casa? Sí. Sí, todo bien. Ya, ¿y acá? Ya, pues chiquillos, ánimo. ¿A qué tal? No, sí o sí. ¿Ah? Como esto, no, sí o sí. Sí, siempre que tengas una función en un problema, tú dices, voy a verificar que está bien definida. Listo, principio. Y ahí te ganas 0,5, al tiro. Entonces, 12, 13... O sea, una vez que verifico que esté bien definida, en realidad me pongo a probar lo que me dice. Me dice que pruebe, por favor, que es continua. ¿Cómo yo pruebo la continuidad? Bueno, démosle epsilon delta. Ay, no, pato epsilon delta, no, qué flojera. En realidad sí, es una mala forma de hacerlo. ¿Es posible? ¿Se puede? Sí, no hay ningún problema. Pero aquí hay que meter goles buenos. ¿Y cuáles son los goles buenos? Apunta, introducción al cálculo, o capítulo 8. Cuando se define, perdón, capítulo 9. Cuando se define la exponencial, te dicen que es la sucesión que aquella que define una función. Y dicha función cumple una propiedad en particular. Esa propiedad es continuidad. Después de eso, en las propiedades de continuidad, les definen el álgebra y la composición de funciones continuas. Y en particular, yo sé que la exponencial es continua y que la exponencial de menos x también es continua. Entonces, por álgebra y composición de funciones continuas, la función tangente hiperbólica es continua. ¿Sí? ¿Eh? Sí. Entonces, continua por álgebra y composición de funciones como que me tragué el papel es algo, pero me tragué la pizarra como que pasa más y como... ¿Cómo no, verdad? Ya, ok. Continua. Ok, tenemos que la función es continua. También me pide verificar que tangente hiperbólica de 0 es igual a 0. Pero veamos, tangente hiperbólica es en realidad e a la 0 más, perdón, menos e a la menos 0 dividido en e a la 0 más e a la menos 0. Lo cual en realidad arriba va a ser 1 menos 1 dividido en 2. 1 más 1. Entonces esto es 0. Listo. ¿Por qué pruebo eso en realidad? Porque es un punto que puede molestar un poco. Por eso te decía, y además que después lo vamos a ocupar. Ok. Ahora me pide, uy, aquí viene la matraca. Me pide esto. 1, voy a verificar tangente hiperbólica de x menor o igual a S. Me pide verificar esto. A ver, ¿cuál es la intuición detrás de probar esto? Es saber que estamos trabajando. Saber de dónde partir. Y saber cómo armar las cosas. Ustedes recuerdan en semana 2, cuando veían axiomática de orden, en introducción al cálculo, que ustedes tenían, no sé, de repente como que probar una desigualdad y la iban armando. ¿Sí? Algo así recuerdan, ¿no? Algo así vamos a hacer. Voy a hacer una pura parte sí, porque la otra va a ser como análogo, por honor al tiempo. Pato, igual ahí no lo puede ser como un poco más sencillo en el sentido de que son los mismos como números, pero arriba se están restando y abajo sumando, y eso va a hacer el tiro que abajo sea más grande que arriba siempre. Eso, compadre, estimado compi, pana, compañero, hermano, hermaneque, todo es intuición. Y está bien, está muy correcto, pero no es una respuesta formal.
entonces no te van a dar todo el puntaje. Yo quiero que te den todo el puntaje. ¿Sí? Ya. Dale. Entonces, tenés tu intuición bacán, la teoría está detrás, quieres saber multiplicar y dividir. A veces es difícil, bueno, te van a poner 3 cifras, no sé. Pero también vamos con la matraca. ¿Y qué sería la matraca? Yo sé que exponencial de x es mayor que 0. En particular, multiplico por 2, 2 exponencial de x es igual a exponencial de x más exponencial de x es mayor que 0, ¿cierto? Ok, bien. ¿Sí? ¿Todo bien con eso? No he hecho casi nada. Voy a restar a ambos lados exponencial de x. Me quedaría exponencial de x va a ser mayor a menos exponencial de x, ¿o no? Voy a sumar ahora exponencial de menos x a ambos lados. Recuerden, aquí cosa muy importante. Tomé una desigualdad que yo sé que se cumple para todos los reales, para todos los x. Después pasé a otra. ¿Cómo pasé a otra? Con algo que es equivalente. Proposiciones lógicas se van a... Proposiciones lógicas. Yo estoy tomando equivalencias de desigualdades, entonces lo que voy a llegar al final va a ser equivalente a lo que tengo al principio. Y como es equivalente lo del principio a lo del final, todo va a ser válido para todo verde. ¿Sí? Entonces, agarra este compadre que es positivo, lo multiplico por 2. Después de multiplicarlo por 2, separo la suma. Después de separar la suma, paso restando el compadre para el otro lado y me queda esto. Después sumo e a la menos x. Pato, ¿por qué sumaste e a la menos x? Dime de dónde sacaste ese compadre. ¿Dónde lo saqué yo? De cómo está definida la función. Pero bueno, era e a la x más, perdón, menos e a la menos x. Si se dan cuenta, lo estoy formando. Tengo este y ahora estoy restando este. Lo estoy haciendo a la fuerza, ¿no? Sí, tenía mucha razón, muchas gracias. Ok, gracias. Sí, una resta. Le resto a ambos lados de eso. ¿Y qué significa? ¿Qué me queda? Me quedaría como equivalente a e a la x menos e a la menos x mayor a... ¿Cierto? ¿Sí? Ahora, a la... ¿Ese es el tipo que yo quiero? Sí, también. A la derecha, factorizo por menos 1. A ver, a la x menos e a la menos x mayor a menos 1. E a la x más e a la menos x. Esto de acá, que es, según la tricotomía de los reales, ¿qué signo tiene? ¿Todos ven que es positivo? ¿Sí? ¿El del fondo, el de arriba, el de al lado? ¿Sí? Pero es que me dijiste el nombre, no me acuerdo el nombre, ya no me acuerdo el nombre. Simón, ¿no? ¿No era Simón? Fallé, no era Simón. Déjelo. Ya. Ok, entonces, tenemos esto de acá. Como esto es positivo, yo lo puedo pasar dividiendo sin ningún problema. Me quedaría e a la x menos e a la menos x dividido en e a la x más e a la menos x mayor a menos 1. Eso es lo que quería probar, ¿no? Yo tengo la cota inferior que yo quería, que era esta. Acabo de probar la cota inferior. ¿A alguien se le ocurre cómo sería la cota superior? Exacto. De hecho, yo partí acá con e a la x. Si yo parto con e a la menos x, llegan a la otra. ¿Me la compran? ¿Me la creen? ¿Cómo va a seguir? Sí. ¿Todo acá? ¿Los online me la compran? Sí. Sí. Ya, bacán. Ok. Tenemos las cotas. Quiero verlo ahora. ¿Me quedan 5 minutos? No. Siempre pasa lo mismo. Ya, ok. Denme 2 segundos. ¿Podría hablar más rápido? No, se va a terminar mal. Denme un segundo. Uy, avancé. He preguntado la otra parte ya. Ok, tengo esa matraca. Parte B, ok. Ah, ya, este era... Sí, muy bueno, este es importante. Ya. Vamos a avanzar lo que se pueda ahora. De todos modos, la pauta está hecha. Pero no me gusta cómo yo voy a subir la pauta, entonces voy a dejar como un tiempito y le voy a hacer la antipauta, que va a ser como el no desarrollo de la auxiliar. Que hace como al final que lo va a ir guiando. Tenemos esta parte lista, no me acuerdo qué pizarra era esta, creo que era 14, 15. Hoy me acuerdo que era bacán cuando en una clase tenía más de 20 pizarras.
Y igual en la otra pizarra es más divertido porque hay como unas 4, así. Es como más bacán. Son cosas que pasan. A veces uno pasa 13 ramos, pasa de 15, son cosas que pasan. Tenemos ahí 13 años en la carrera. ¿Ya? No sé, yo tanto años, no van a entrar. Soy más chico de lo que ustedes piensan que soy. Ya, ok. Vamos con esto. ¿Cuál es? 10 y 15. Ya, ok. La parte B me pide ver un límite, ¿o no? Me pide ver el límite. Límite cuando n se va a infinito de la tangente hiperbólica de n. Entonces, esto en realidad es igual a e a la n menos e a la menos n. Perdón. Acabo de cometer un error gigante, que es no poner el límite. Límite infinito de esto dividido en e a la n más e a la menos n. ¿Quién me dice cuánto da ese límite rápidamente? ¡Ay, qué tierno! Es sacando fotos a la pizarra. Es que creo que lo hice los últimos 5 años y nunca vi ninguna de las fotos que saqué a la pizarra. Tranquilo. Todos seguimos haciéndolo con esperanza. Oh, voy a ver esto y lo voy a copiar. Ya. ¿Cuál es el límite de esto? 1. ¿Quién dijo 1? ¿Quién fue? Yo. Gracias, yo. Estás bien. Felicidades. Esto es 1. Pero, o sea, sí, es 1. Pero me tienes que justificar por qué es 1. Si lo vemos en realidad, decimos, ya, esto se va a infinito. Este compadre, recuerden que era así. Era así, se va a 0. Entonces en realidad se va como infinito partido en infinito. Ya, pero aquí podríamos ocupar lógica. ¿No vieron L'Hopital? No. Tampoco, tranquilo, no nos vamos a ocupar. Igual de todos modos, L'Hopital es como conocimiento de introcálculo, pero no, si me dicen eso, lo repasamos y no hay ningún problema en realidad. Eso se veía en el examen, creo que casi todos se exigieron. Pero es que el examen tampoco tuve que comparar tampoco. Bueno, al menos no me está pasando lo que me pasaba. Era lo último de la punta, Sí, era lo último. Ya, pero no hay ningún problema, tranquilo. Tranquilen, John Wayne, no va a pasar nada. Me acuerdo que, por ejemplo, en CA pasó una vez que fue como, ya necesitamos curvas. Y justo en diferencial, como que dijimos, estallido social, ya cortemos el capítulo de curvas. Y después fue como, en cálculo avanzado, ¿quién crees que sacó el capítulo de curvas? Fue como, Pato, ¿qué? Tú sacaste el capítulo de curvas. Como que me ataqué a mí mismo. Pero no pasó eso ahora. L'Hopital, tranquilo, lo vamos a repasar. De hecho, hagamos lo siguiente. Les voy a subir un resumen de introducción al cálculo que tengo como bien matraqueado o bien bueno. Y con eso van a poder recordar primero límites conocidos, porque hoy día en la clase lo vi como trabado un poco con los límites o con las derivadas, así que les va a servir y también les va a recordar un poco de derivadas. Y si no, conforme a lo que yo pueda, en volar vamos a hacer un auxiliar extra así como de repaso, del repaso. ¿Okay? Pero veamos si se puede decir así como, tengo que como que cachar. Que no sean las semanas que me toca hacer 4 auxiliares, así como, esa semana no. ¿Ya? Eso. Filo. Lo importante acá, lo que iba, L'Hopital es una técnica para poder sacar derivadas de funciones. Entonces acá yo no puedo ocupar L'Hopital porque tengo una sucesión. Entonces no puedo ocupar L'Hopital. ¿Ya? Quería como decir a propósito de eso para que no dijéramos. No puedo ocupar L'Hopital. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué tengo yo en realidad? Lo que yo tengo es sándwich, ¿no? También lo que yo tengo es la desigualdad, ¿o no? Vamos a hacer algo corto. E a la n menos e a la menos n, e a la n más e a la menos n. Primero, esta desigualdad, ¿la probé para quién? Para todo X perteneciente al dominio, para todo compadre en el dominio. Si este es el dominio, por ejemplo, son los números reales, en particular lo tenemos cuando X igual a N. Entonces tenemos esto y que esto va a ser acotado superiormente por 1, ¿cierto? Si yo tengo una fracción, ¿cómo puedo encontrar una fracción que es más pequeña?
Eso, grande, máquina, crack, huracán, tifón, sí. Entonces, E a la n menos E a la menos n dividido en E a la n más E a la menos n. Y aquí lo voy a poner como más, le voy a agregar algo, 4 veces E a la n. ¿Por qué 4 veces eso? Me lo saqué del bolsillo, completamente. Lo acabo de sacar del bolsillo y no lo vieron. En realidad es solamente un término que agrande la sucesión. Yo voy a poder tomar otro término. Lo importante es que de repente hay cotas inferiores que me sirven y cotas inferiores que no me sirven. Pero en particular, esta sí me sirve y pueden probar con otra. 5 veces E a la n. 704 veces E a la n. No me acuerdo el número por E a la n. ¿Ya? Entonces, déjame revisarlo. Lo voy a ver. Ya. Ahora, tengo esto que acotado superiormente está por 1. También tengo que inferiormente va a estar acotado por esto. ¿Por qué va a estar acotado por esto? Porque agrandé el denominador. Como agrandé el denominador, hice a alguien más pequeño porque lo estoy dividiendo en alguien más grande. ¿Sí? Ahora, esto me sirve como ya. Ok. Tenemos esto. Aquí va a poner la tangente hiperbólica de n, ¿no? Número 1. Lo que sí, este me sirve, pero al mandar el límite, se me va a ir un cuarto. Todos ven que se va, perdón, a un quinto. Todos ven que se va a ir un quinto, ¿cierto? Porque tengo E a la n, E a la n, E a la n, ¿sí? Como que multiplico por 1 partido en E a la n, dividido 1 partido en E a la n, y se ve, ¿cierto? Ya. Ahora sí. ¿Ya? Veamos qué puedo hacer ahora. A todo esto. ¿Por qué dijiste eso, Pato? ¿Por qué 4 por E a la menos n? ¿No es muy sacado del bolsillo? No, solamente estoy pensando en lo que quiero llegar. Sacar la carrera. Lo que quiero llegar. 1. Si tengo una cuenta superior 1 y mi idea es ocupar sándwich, voy a intentar que el compadre de abajo sea 1. ¿Cierto? Entonces, ordenando esto de acá es lo mismo que esto más 0, arriba. ¿Cierto? Y no voy a ocupar ni muchito el profe, pero voy a ocupar un Nikita ni pone. ¿Qué es un cero conveniente? Entonces, esto lo acabo de hacer. E a la n menos E a la menos n. Más 4 veces E a la menos n menos 4 veces E a la menos n. Este es el 0. Todos ven que eso es un 0, ¿cierto? ¿En la casa también ven que eso es un 0? Sí. Sí. Ok. Y les dejo de quitar tiempo de almuerzo. Esto me quedaría como, este compadre era... ¿Qué era esto? Eso, y se de acá, junto, ya, ok. ¿Cómo junto? Ya, ok. E a la n, más E a la menos n, más 4 E a la menos n. Ok. Y una vez que yo tengo esto de acá, lo que yo quiero formar, como mi cota superior es un 1, abajo quiero formar un 1. ¿Se le ocurre cómo formar un 1? Hagamos lo siguiente. Pasando el más 4 de a la n como al lado para que te quede el mismo numerador y denominador. Sí, de hecho quiero formar este compadre de acá. Formamos este compadre de acá. E a la n menos E a la n más 4 E a la menos n dividido en E a la n más... Espera, me falta uno. Me falta uno. Más E a la n. Tengo un segundo. ¿Cómo lo he contado? Menos n más. Ah, ya. Menos n. Wait. Ah, ya. Ok. Ya. Entonces, ya. Me quedaba acá. Después de esto, yo quería formar un 1. Para formar el 1, debo hacer el denominador, ¿no? Debo hacer el denominador, porque el denominador es el que yo no puedo cambiar. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer el denominador? Al final, ¿quién es el denominador? El denominador va a ser. El denominador va a ser
E a la n más E a la menos n más 4E a la menos n, ¿cierto? Pero ahora, ¿cómo lo puedo formar yo arriba? Si se dan cuenta, tengo el E a la n, ok, todo bien, y tengo el E a la menos n, que es este compadre de acá. E a la menos n más 4E a la menos n. Y aquí yo tengo, arriba, el más 4E a la menos n. Nos faltaría solamente el más E a la menos n, ¿cierto? Pero ahí no hay ningún problema. ¿Por qué no hay ningún problema? ¿Por qué no hay ningún problema? Porque basta hacer esto entonces. E a la n menos E a la menos n más ojo, cambié del menos al más porque voy a agregar uno más y se lo voy a quitar acá. Entonces me quedaría 4e a la menos n menos 5e a la menos n. Ahora sí, este me queda dividido en e a la n más e a la menos n más 4e a la menos n dividido en todo ese corcho me quedaría como e a la n más e a la menos n más 4e a la menos n. Y ahora, una vez que yo tomo esto de acá, esto es directamente 1. Y este compadre de acá, al tomar el límite, y este compadre de acá resulta que se va a 0. ¿Por qué? Porque es algo pequeñito como e a la menos n por un escalar dividido en e a la n. Y el e a la n va a explotar. Entonces, este compadre se va a 0. Y así cuando yo tome el sándwich, por la derecha me voy a 1 y por la izquierda... Papato, Dime. ¿no debería ser 6 e a la n? E a la menos n? Puede ser, es probable, pero de todos modos es una constante. Es una constante con un límite de nulo. Ah, entonces. Ah, ya, ya. Ya, bueno. En una paracotada por introducción al cálculo se va a 0. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ok. Dime. Dime. Oye, después vaya a mandar como el auxiliar resuelto más ordenadito, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, yo creo que lo voy a hacer como... Me dolió, así como... Ya, dale, que venga el siguiente bueno. No, sí, yo creo que voy a subir la solución hecho en tablet o un video como hecho con la solución, uno de las dos, ¿ya? Eso, pues si alguien escribió todo esto bonito, igual me sirve como que me ahorra pega, porfa. ¿Ya? Ok, pero eso, bacán. ¿Y corté la cámara? No. ¿Por qué se cortó? ¿Se cortó justo así? ¿Se escucha todavía? Sí se escucha. Bueno, eso, chao, nos vemos. No, Pablo, gracias. Cuídate. Bien, nos vemos. Gracias. Oh.